ante todo, que lo que sí está claro, como ha dicho Manolo, mi compañero, son 400 personas las que están pendientes de ser enjuiciadas debido a diferentes huelgas que ha habido en el Estado español. O sea, a Alfonso le ha tocado ser el primero a nivel de juicio, pero podía haber sido cualquiera. Y tenemos muy claro que la intención y cómo lo han hecho es, después de un verano que lo estamos viendo y deseando para poder hacer esta campaña, que gracias a que la gente es solidaria y a pesar del verano se puede hacer estas cosas, lo han hecho a pesar de que en julio no tiene casi tiempo, el 18 de julio, y a partir de ahí es una cadena de chavales que van a empezar a pasar por juicios por estar simplemente en huelgas que son, se entienden, legales, ¿no? Y entonces ese es el mayor enfado que tenemos, cuando y esto responde, sobre todo, principalmente al momento que estamos viviendo de la estafa que está haciendo este Estado y el momento represivo que estamos haciendo, que no es más que la represión que se está montando para defender las causas del capitalismo. Desgraciadamente, hay que ejercer una represión muy fuerte porque lo que están apretando es mucho, y entonces ellos ponen la figura que nosotros vemos principalmente son las fuerzas de seguridad que defienden al capital y para lo que están creando con el dinero de todos. Y a los que les va principalmente ahora es a los jóvenes que ya llevan años gente luchando con una historia distinta y que hay muchos que se están pudriendo en las cárceles todavía. Entonces no es una cosa nueva, sabemos que lo de Alfonso es una gotita de agua, pero sí sabemos que es el inicio de algo que tiene que ser bastante fuerte y que si esto se para, pues podemos intentar parar la represión que se están montando y sobre todo los chavales que vienen detrás, aparte de las multas y todo eso. Ese es el motivo por el que hay esta represión, porque ellos que son unos estafadores y que quieren quedarse con todo y que quieren otra vez una clase trabajadora esclava, necesitan esas fuerzas represivas para meter miedo, multas, etc. Es un tentáculo, es una cabeza de pulpo que no es la única cosa que están haciendo. Yo opino que llevan haciendo hace tiempo un gran análisis de cómo crear un tentáculo, un círculo, un pulpo con una serie de brazos que vayan oprimiendo y todo muy bien atado para que no se muevan ni es la intención de ellos. Todas las reformas que esta gente está haciendo son represivas y es en ese camino. Por ejemplo, no sé, las cámaras de vídeo que hay gente que reclama porque se pongan. Meten miedo, ahora están con ese señor que asusta a las niñas, que las cogen, que no quiera se ve al señor, que hay miles de cámaras, pero ese chico no aparece en este barrio de Madrid, meten miedo a la población y cada vez crean más cámaras para apuntar a los mismos. El único caso que les salió mal fue con Carlos Palomino, que gracias a una cámara que había en el metro se pudo denunciar que no querían manipular de otra forma, se pudo demostrar que había un tío que iba para cargarse cualquier tío, chavalillo, que fuera antifascista, porque se iba a hacer una mano fascista en un barrio de mucho inmigrante al que se quería dar caña. Entonces, es la única vez que las cámaras los han hecho. Normalmente las ponen las cámaras y las reclaman para poderlos tener muy atados. Educación. No pueden permitir que el hijo del obrero esté estudiando, tenga un razonamiento, sepa lo que le está pasando, pueda oponerse y se manifieste. No quieren esa gente, no quieren esa gente. Y entonces quieren nuestro dinero público pasarlos a sus escuelas a hacer esa gilipollez de separar, lo que sea, lo que haga falta, hacer lo que ellos quieren con nuestro dinero y el obrero vuelve otra vez a tener la ignorancia a la que antes estaba. Es otro gran tentáculo que están haciendo y atando muy atado y que van a más prisas que te quitar. Porque además han demostrado que esos minis que ellos llaman es mentira, nuestra juventud allí donde va es muy válida, están en los campos científicos muy avanzados, han demostrado que a pesar de la mala formación que hay a veces en este país, ellos consiguen una gran formación y lo están demostrando en toda Europa que son neutrales. O sea, que no quieren esa gente y entonces vuelven otra vez a dar ruido. Por ejemplo, sanidad. Hombre, que los viejos duren más de 80 años y que con el dinero público se les pague el tener un buen bienestar al final y que puedan vivir bien. Pero si el dinero es para nosotros, si nosotros se lo prestamos a ellos, nosotros íbamos a tener ese final, pero a los viejos que no llevan más que para tampoco. Hasta que dejen de valer su fuerza de trabajo, pero que vivan 30 años más después de terminar de trabajar. Pero no, es lo que se cree. Y crean una historia de sanitaria
solidaria, que algo que era envidiable, porque yo tengo una hija enfermera y ya está en Francia, que era envidiable, yo era porque se la están cargando los pasos agigantados, algo que era envidiable, universal, gratuita, para todo el mundo que llegara al Estado español, sin mirarle los dientes, sin mirarle quién era, ni color, ni raza, ni nada, algo impresionante, tenían que cargarse. Y cargárselo con una alevosía, porque en Madrid se hicieron 7 o 8 o 6 hospitales impresionantes con dinero público para pasarlo a la empresa privada. Se renuevan las cosas con dinero público y luego se pasan de y actualmente pues están bastante privatizadas porque hay muchísimos servicios ya que están privatizados en los hospitales. Y están viendo ya las consecuencias de la mala especialización que teníamos ya. Era envidiable. Por ejemplo, pues el sector privado de seguridad, los seguratas, que están en los grandes almacenes, darles un poder que puedan ejecutar fuerza, puedan ejecutarlo tan fuertemente como cualquier policía. La policía se enfada de momento, pero que vaya un señor que esté en el campo cuidando, que vaya un pobre hombre a robar algo para poder comer, que tenga tanto la libertad que pueda tener cualquier policía, se está convirtiendo en que entre cámaras, policías con traje, ¿no? Lo van a manejar. Se me ocurren muchísimas cosas, por ejemplo, la ley que van a hacer ahora de seguridad ciudadana, que es de qué te cagas, y que ha sido analizada y estudiada de una forma súper inteligente. Ellos lo único que quieren, y la forma de hacerlo ha sido, ¿qué se está dando? ¿Cómo se está moviendo hoy día la gente? La gente hoy día se está moviendo con los desahucios. La gente hoy día se está moviendo, Madrid hemos ido delante de las casas de tíos importantes a hacerles el crash. La gente se está moviendo en todo lo que es, por ejemplo, hay gente que se atreve a ser solidaria, da un negro de mierda, le atiende en la calle, le mete en su casa y le da cobijo. Penalizar. Vamos, ahora no va a poner nadie en el coche con otro porque lo van a penalizar. Porque, hombre, ¿cómo se atreve usted a anunciarse y decir que lleva a alguien? Y que vas a poner su casa también con un alquiler, una habitación para poder salir de esta mierda que le hemos creado, penalizado. Todo lo que han visto que somos creativos y capaces de, y solidarios, lo van a criminalizar, lo van a penalizar. Y ya hay muchísimos eslabones. Yo me atrevo incluso a decirlo aquí públicamente, los sindicatos oficialistas que están al servicio del Estado, que son los causantes de estas reformas laborales que están esclavizando a la gente y que han engañado, que son responsables, mucho más responsables que el AZNAR y que toda esa gentuza, porque en ellos la clase trabajadora han creído y han vendido a la clase trabajadora. Ellos son otro brazo del pulpo de esta cabeza o este círculo que están agobiando a la clase trabajadora. Y esos son todos brazos de la represión que están dando y muy bien montados. Y el lazo final, ya he visto más lazos, pero yo voy a poner el lazo final, la justicia. La justicia es para defenderlos a los de siempre. En las cárceles están los de siempre, los que se atreven a negarse, a pasar por el aro, los que no pueden más, los pobres, las clases menos privilegiadas, los que sufren las consecuencias y pagan sus impuestos, porque los otros no pagan ni los impuestos, los evaden y los llevan. Entonces, ya los jueces, ya es que la gente no tiene la justicia y además la hora la cobra, pero qué atrevimiento, que la gente pueda ser pobre y encima necesite que le defiendan y encima gratis. No, hombre, no, usted lo va a pagar. Y eso es el tentáculo del tentáculo de la gran represión que esta gentuza se está montando aquí, y todo es para defender al capital y reprimir a la clase trabajadora, que es la que puede liberarse, pero está cada vez más lejos. Entonces, ante toda esta historia, hay un grupo de madres, de zonas, de gente que ya llevan luchando toda la vida y que ya, yo ya cuento con los dedos los años que me quedan para, a partir de los, dice que a partir de los 70 no te meten en la cárcel, pues puede ser que me quedan 6. Estos 6 años puedo hacerla, pero en estos 6 años todavía a los 70 la voy a hacer la hostia, pero de momento puedo hacerlo. Si me quedan 6 años todavía, que pueda, porque sabes que están en un plan y no es fácil. Entonces, de gente, me oís bien, ¿verdad? Como un grupo de gente que empezó a protestar y a
de nuestros barrios obreros llegaban a casa maltratados, criminalizados, perseguidos, detenidos, acosados. En los barrios de Madrid, como San Blas, Vallecas, Aluche, Carabanchel, los chavales jóvenes, es una escena muy normal verla como llegan como las películas del oeste, los 5 coches de policía los paran, abren la pierna, ponte ahí, venga, que yo como soy un criminal, que lo único que hago, quiero divertirme con mis compañeros, tenéis derecho a hacer conmigo lo que os da la gana. De las madres empezamos a enfadar y a callar. Y ya nos empezamos a decir el discurso de decir, algo me has hecho mal cuando te has metido eso. Y ya empezamos a decir, joder, es que es mucho lo que están haciendo, es mucho lo que están haciendo. Y ya empezó la gente concienciada, la gente con poco, empezó a decir, se acabó, nos unimos, no queremos que finalicen los hijos. Yo no he parido hijos para que el poder me los joda, ni me machaquen, ni me ofrecen estudios, ni puedan tener sanidad, ni puedan moverse en las calles, ni puedan moverse en las plazas. Y empezamos a pensar. Y quien inicia este conato de Madre contra la represión fue a partir del asesinato de Carlos Calvo. La madre, Rocío Donor, de Madre contra la represión, ante el presidente de México promete que no parará hasta que pueda ver a los último. Aquí tenemos una representante también que podría hablar de este tema, hasta que no vea que su hijo es un juicio justo y honesto y público y notorio y que se sepa cómo ha sido la historia, que ya intentaron esconder todas las pruebas que se ven. Entonces, en ese momento que se hace eso, la gente no entiende lo de la represión. La gente no ve, la gente todavía puede irse con una hipoteca, puede creerse que se ha comprado un coche que se lo debe al banco, piensa que se ha podido ir de vacaciones que se lo sigue debiendo al banco, cree que sus hijos han podido estudiar porque también se hipoteca la gente por ir a un colegio privado o del público y piensa que están viviendo en una que no es necesario ponerse así, no representar la lucha y que hay una gente que es una exagerada y que la clase trabajadora nunca ha vivido mejor que ahora. Cuando estaba hipotecada y esclavizada de los bancos que esta gente está administrando. Entonces, no brotó, no salió, pero cuando se da un caso que todavía dicen que ahora empiezan estas políticas, se da un caso de un chaval de un barrio de obrero de Vallecas, que se llama Alfonso, pero se podía llamar Juan, Pedro, Antonio, cualquier nombre, podía ser cualquiera, en una huelga del 14M va en un barrio que es muy notorio el piquete que se forma para ir a la escuela. Hay piquetes de miles de personas para informar de que es una huelga. Cuando sale de su casa con su novia, la policía, tapados y tal y cual, le detienen y se le llevan. Y como Alfonso era esperable, que dice que estábamos todos, igual estaba también su madre, porque Alfonso no llega, empezamos a eso y nos enteramos de no sé de qué medio, con los WhatsApp, nosotros y la policía se entera de todo lo que estamos haciendo y le informan de que le han detenido. Y rápidamente, cuando ven que no lo sueltan, porque hay una forma que se empieza la gente a mover y se da una unidad impresionante en el barrio de Vallecas y niños en el barrio de Vallecas, se da una unión impresionante de todos los grupos anarquistas, por supuesto, teníamos claro la izquierda, asociaciones de vecinos, grupos sociales, se forma una plataforma impresionante y se empieza a luchar. En esa lucha nos damos cuenta que no salimos de Vallecas, porque un medio que no nombramos que es un tentáculo muy fuerte, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación que cobran dinerito del Estado, esos que son voceros del poder y dicen lo que quieren que se diga, acallan, no conseguimos que se haga notorio en público lo que le ha pasado a Alfonso. Seguimos estando luchando y nos damos cuenta y decimos, esto hay que sacarlo fuera, esto hay que sacarlo fuera y se tiene que saber. Los barrios de Madrid se unen, las provincias de España se unen, se hacen campañas el mismo día, a la misma hora y se saca al extranjero. Y cuando ven un 28 de diciembre que en Argentina, en Berlín, hay sitios que eran 3, eran 2, hay sitios que eran 20, hay
hay una pancarta delante de consulados pidiendo la libertad por Alfons, 28 de diciembre, 9 de enero, Alfons está fuera. A espera de juicio, que es el juicio que le van a poner ahora, que sabemos que van a ser muy duros porque ellos tenían un plan que les salió mal. Ellos tenían un plan de la represión era tan fuerte que tenían que irse a los barrios, aquellos que querían criminalizar y a su entorno. Entonces, como dice la ciencia, pues ahí abajo, criminalizan, hacen el entorno, se cargan un barrio, como efecto dominó se cargaban a todos los chicos y todos los obreros que hay en Madrid. Es muy duro. Entonces, les sale mal, sabemos que son muy cabreados, pero por todas las cosas que intentaron, a él ya lo contará la madre cómo le trata, qué le hacen, pero sabemos que por mucho que todos los barrios que usaron, ya salen, y entonces nosotros lo que decimos, ojo, hemos conseguido sacar al Alfonso por la lucha. Son muchos, y además aquí hay gente que tiene experiencia de muchos años de lucha, y también lo saben, son muchos los que van a meter, están metidos, están dentro y hay que luchar por ellos. Es cuando se crean. Y entonces sí que sabemos decir, hay que reflexionar y ver qué pasos hemos dado que han sido efectivos para cualquier chaval que detengan o cojan, rápidamente ponernos en contacto con las familias y ver qué se puede hacer para ayudar, para darle, como decíamos, como digo aquí, el protocolo. Está claro que cuando a una persona la cogen y la llevan en Madrid a Moratalá, es un preso que ya no va a ir por otro lado, no va a comisaría normal. Si sale de Moratalá, vale, pero hay gente fuera que le estamos esperando. Las madres siempre que nos enteramos de detención, estamos fuera, si no sale y va a los juzgados al día siguiente, también vamos a estar ahí. Pero si no sale rápidamente, saber en qué cárcel está, no hacerlo público al principio, porque cualquier persona que pueda escribir una carta puede ser el causante de que ese chaval no salga nunca más, porque escriba la carta en unos términos que sea la argumentación que la policía puede utilizar para hacerle caer un marrón, porque la policía está continuamente haciendo estas cosas. Ponerse en contacto con las familias, decirle que se necesitan ayuda, orientarles que lo importante es un buen abogado. Hay presos políticos, un buen abogado es importante cuando hay presos sociales, pero cuando hay este tipo que son abogados que saben cómo tienen que ir a las cámaras, que saben cómo tienen que apelar, un buen abogado, rápidamente que haya una persona del entorno del chaval que filtre todas las cartas que le van a poder mandar, que manden todo lo posible, mandarle ropa lo antes posible para que sepa que desde fuera se sabe que está el que va a ser atendido, y rápidamente la campaña. Es importante que allí donde ese chaval ha sido cogido, ese barrio se movilice, ese barrio puede ser haya una plataforma de apoyo, en tu caso a Alfonso, a Miguel, a Israel, a Carlos, a Carmen, que podemos hacer a 400 personas que sean por huelgas, que presos hay muchísimos. Entonces, una vez que se hace eso, se une la gente, hay que hacer pegatinas, hay que poner cartelería, hay que hacer concentraciones, hay que hacer rueda de prensa, hay que hacer manifestaciones, hay que hacer movilizaciones y apelar al abogado, apelar, hasta que se consiga. Nuestra experiencia es que cuando eso se ha reventado, las familias no han querido, porque creen que es mejor estar adentro y no decir nada, porque así no se oye música, esas personas han estado más tiempo. Hay que denunciar y tienen todos los medios hechos para machacarnos, sabiendo que en este caso la familia está muy preocupada porque les mandan, les llaman, les dan, sabiendo que las consecuencias pueden ser, pero hay que denunciar y no hay que rendirse, que es lo único que ellos pueden entender. Y ese protocolo es el que nosotros ofrecemos, estamos a la gente y nuestro apoyo. Siempre aconsejamos que madres se tienen que entender, que es bueno que en todas las zonas haya madres que no es de madres solo, que hablamos madres porque somos las que nos cabreamos, somos las que los parimos y somos las que además nos consentimos más, porque muchas veces el chaval sabemos en lo que está y la madre se lo calla y el padre que está chingando y diciendo que pero no sé qué, y tú defendiendo a tu hijo, porque el hecho
hecho ser madre, pues es alguna cosa que lo sentimos, pero lo sentimos nosotras, entonces